Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En la última semana, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, ha presentado a su equipo de campaña, coordinadores regionales y estatales y los coordinadores generales, donde está ahí Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, mientras que Miguel Ángel Osorio Chong coordinará la campaña de senadores. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Francisco Guerrero, vicecoordinador de análisis y estrategia de la campaña de José Antonio Meade. Francisco, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González Macarios, que tiene buenas noches. Bueno, pues estamos en periodo de intercampaña, que son prácticamente de campaña. Por un lado, el candidato Meade y, por supuesto, el partido arma, digamos, dos niveles de lo que podríamos llamar de equipo. Uno, estos coordinadores regionales que son el aparato priista funcionando con todo lo que da, con estas figuras, Beatriz Paredes, Osorio Chong, Manlio, y luego aparece lo que sería el equipo específicamente del candidato, en donde tendría, digamos, lo que podríamos llamar operadores más cercanos a él o una especie todavía más de alianza de grupos. ¿Cómo definirías esta estrategia? Mira, yo creo, Ezra, que es importante que José Antonio, ya que fue designado candidato, primer ciudadano en la historia que es candidato del PRI sin haber militado en él, la coalición que se ha armado con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza, él tiene que trabajar como lo están haciendo todos los partidos en su estructura territorial. Hay que ir a hacer la promoción del voto, hay que trabajar específicamente en las campañas, todas las campañas que se llevan a cabo. Seguramente ustedes saben que será un superdomingo, por primera vez en la historia habrá concurrencia de campañas y esto hace pues que tienes que recurrir a los que saben en esta materia. Pero también, por otro lado, habemos muchas personas que venimos de orígenes diversos. Yo fui consejero electoral, hasta hace más de un mes estaba trabajando en la OEA, en la Secretaría de Democracia. Habemos perfiles de todos tipos y el hecho de que José Antonio sea un ciudadano que ha trabajado muchos años en la administración pública, le ha podido permitir hacer esta mezcla entre la gente que está dentro del partido, pero también algunos que venimos de otras esferas. Ahora, en este sentido, a ver, ¿cómo le hacen para combinar este doble juego? Por un lado, esta idea de un candidato vinculado al PRI, tiene que ser, ahí está la idea del prismo, y por otro esta idea ciudadana, porque pues el tema del voto antipriista es muy fuerte y entonces quieren jugar con este doble juego de sí ser priista, pero al mismo tiempo ser ciudadano. Bueno, si tú revisas, yo diría que desde el año 2000, todos los procesos electorales que se han llevado a cabo 2000, 2006, 2012, han hecho que los ganadores tengan una base política sólida en la cual participan y trabajan, pero tienen que atraer segmentos de voto muy importantes que vienen de otros lugares. Gente que viene, por ejemplo, muchos panistas o priistas en su momento han votado por candidatos que no son originariamente los suyos, porque como no tenemos segunda vuelta, una de las quizá grandes tragedias del sistema democrático mexicano, el elector tiene que, cuando ya se va acercando el final, hacia finales de junio, tiene que decidir cuál es la utilidad de su voto. Y ahí estamos en esa circunstancia que tú bien señalas, tratando por un lado de asegurar el voto duro del partido, pero también por otro lado conectarnos con otros segmentos. Una situación interesante en el equipo, la conformación del equipo que se acaba de anunciar hace unos pocos días, me da la impresión que son tres equipos distintos que todavía no alcanzan a fusionarse. Un equipo propio del presidente Peña, un equipo más del PRI, que estaría encabezado por Erubiel, el primero por el señor Nuño, y un tercer equipo más cercano al candidato de Ciudadanos, como tú bien decías. No sé si alcanzan a tener una coordinación plena todavía, es un proceso que siempre ocurre en las campañas, pero aquí me da la impresión que es más notorio, y un poco mi preocupación es pues, uno de esos equipos, el que respondería más a los intereses del presidente Peña, al mismo tiempo trae el peso del gobierno. Entonces, decisiones de gobierno pueden resultar pues difíciles para manejar dentro de la campaña. Entonces, eso es lo que percibo desde fuera, pero no sé al interior ustedes cómo lo están viendo. Mira, yo me incorporé hace un mes al equipo de la campaña, particularmente en la coordinación de estrategia y de debate, que son dos espacios muy importantes. Yo veo muy buena coordinación. Trabajamos, digamos, estas distintas esferas que no están marcadas, digamos, de manera tan clara, porque evidentemente, por supuesto, hay gente que ha
que ha trabajado en el gobierno actual, pero también hay muchas personas que nos conocemos a través de los años, independientemente de las filas partidarias, y creo que lo que está sucediendo, Macario, es que la parte cotidiana de la campaña, la coyuntura, que tú sabes que una campaña se vive día con día, es una crónica cotidiana, hace que vayamos trabajando la estructura territorial, la parte del discurso y el contacto de José Antonio con los ciudadanos. Tenemos un candidato, y lo digo porque por eso decidí regresar de Washington a ayudarle, un hombre que está muy bien habilitado para explicar toda la parte de políticas públicas. El propio José Antonio es alguien que por sí mismo puede asistir a eventos, espacios ciudadanos, entrevistas, sobre todo en este periodo de intercampañas tan extraño y tan bizarro, uno de los pocos países del mundo que selecciona a sus candidatos y luego los quiere meter al refrigerador durante 45 días. Este acuerdo del Instituto Nacional Electoral. Yo te diría que de los partidos políticos. Sí, claro, pero la interpretación, yo fui consejero en el periodo pasado, nosotros fuimos mucho más libertarios en dejar correr en las intercampañas. En fin, eso ya está impugnado y vamos a ver en qué termina. Pero para concluir tu pregunta, sí creo que se va dando esta confluencia y la propia coyuntura te va orientando en lo que es el tono de campaña. A partir de que comiencen las campañas en abril, vamos a entrar en una vorágine que será muy importante y vendrán 3 debates, Macario, a los que yo les tengo fe porque soy de los que creen en el debate, en la democracia. Ojalá sirvan para que las campañas vayan teniendo mucho más profundidad. Oye, Francisco, la corrupción es una de las preocupaciones fundamentales de la sociedad de los mexicanos. Sabemos que hay varios expedientes abiertos ahí, digamos, con personas ligadas al PRI desde hace mucho tiempo. Está lo de los gobernadores Duarte, está lo del gobernador Borges, está el tema de Odebrecht, o sea, hay varios temas, ¿no? ¿Cómo separar al candidato que es una persona fresca dentro del partido, que es una persona nueva, como tú dices, está bien habilitado, ha sido un funcionario público por años, del viejo PRI en este tema? ¿Cómo deslindarlo sin perder el apoyo de la base priista? Porque ese también pues sí es muy importante, si no, no habrían hecho esta organización que nos acabas de comentar. ¿Cómo? Mira, esta pregunta es quintesencial, ¿no? Es una pregunta que creo que tendremos que responder adecuadamente para poder obtener el triunfo en julio. Yo te diría que quizá en ninguna otra campaña como en esta, el talante personal de los candidatos va a ser revisado con lupa. Y la gente va a tener que diferenciar entre los 3 candidatos fundamentales, más los otros 3 que se sumen, si es que los independientes parece ser lograrán su objetivo de estar en la boleta. El caso de José Antonio tiene una trayectoria de vida que la gente conoce, tiene un estilo de vida que la gente conoce y está su participación en dos gobiernos de distinto signo político. El tema de la corrupción, como tú bien dices, yo creo que es un asunto del cual José Antonio ha venido explicando cuál es el planteamiento que él tiene, y va a ser muy importante que durante la campaña vayamos a mayor profundidad. Hay 2 temas que a mí me parece que son estructurales y que van a permanecer, sea quien sea que gane la elección presidencial, que es el tema de la corrupción, que necesitamos encontrarle una salida institucional, y el tema de la inseguridad, que como todos sabemos, los 2 están interconectados, y tú que eres un experto en temas económicos sabes que es un asunto importante. Así que estamos haciendo este esfuerzo, por un lado, de presentar a nuestro candidato como lo que es, un hombre honesto, y por otro lado también, pues está todo lo que ha sido el legado de este gobierno en la parte correspondiente a las reformas. Para mí, el Pacto por México y lo que significa en lo trascendental, que ese fue un consenso, por cierto, bastante amplio que existió entre el Partido de Acción Nacional y el PRI e incluso el PRD hasta que comenzó el proceso electoral, donde obviamente cada quien ha ido pintando su raya y vemos en muchas ocasiones que no queda muy claro, particularmente el Frente, dónde está posicionado en esa materia. Ahora, las campañas son, obviamente, dices tú, campañas de debate, campañas en donde también el desprestigiar al otro candidato y tratar de evitar que al de uno le peguen es fundamental. ¿Tú crees que estas campañas de tirar lodo y de mostrar al otro, esperando que no te caiga a ti, funcionan? A veces cuando uno trata de desprestigiar al contrario y no lo logra abiertamente, termina generándole a aquel que produce este tipo de golpe un elemento negativo. Y ese es el gran riesgo de este tipo de campañas. Sí, yo creo que el escrutinio va a ser cada vez mayor. No sé si coincidan conmigo, pero a diferencia de la elección del 2012 y la del 2006, el ingreso de las redes sociales, esta irrupción tan brutal de las redes sociales como un megáfono de descontento, como un megáfono que amplifica los errores
Poco las virtudes, más bien los errores que se van cometiendo, va a ser fundamental. Y bueno, la trayectoria de cada uno de los candidatos creo que se está metiendo al ácido, si me permiten la expresión, y al final del día en una sociedad abierta, pues esto es algo que no puede evitarse. Claro, y en esa parte puedo coincidir contigo, que sería muy deseable, pero lo hemos visto en muchas campañas en el mundo. Ustedes vieron la campaña en los Estados Unidos, el caballito de batalla de Donald Trump contra Hillary fue Crooked Hillary, y ese fue todo el periodo de campañas. En el caso de ella fue manifestar que Clinton no estaba habilitado para tener la oficina, y al final los ciudadanos escuchan este debate, hacen un planteamiento final, pero sí creo que hay asuntos estructurales hacia el futuro del país que deberán ser atendidos, y yo les digo una convicción muy personal que tengo. Yo sí creo que José Antonio tiene, por encima de los otros dos candidatos más los independientes, un conocimiento de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en México que ninguno de ellos tiene. Al respecto, creo que efectivamente el candidato es muy competitivo, es atractivo para muchos segmentos de la población, pero tiene en contra unos negativos inmensos de parte del partido. Es decir, el PRI ha ido acumulando en el tiempo cierto pues enojo de parte de la población, que según las encuestas pues ronda 50% de la población que no quisiera volverlo a ver en el poder. De manera pues que el espacio de crecimiento de Pepe Mid pues es 50% restante, y esto le hace muy complicado el panorama. ¿Este fenómeno ustedes perciben que es remontable, o en este momento, pues las últimas encuestas que veíamos ya lo ubicaban en un tercer lugar, incluso lejano? ¿Hay la posibilidad de remontar esto? ¿Cómo están pensando hacerlo? Bueno, por supuesto, Macario, que tenemos optimismo de que eso es posible. Yo escribía mi columna en Excelsior esta semana sobre las encuestas y decía que si tú te remites a las encuestas en el proceso mexicano, pero también a nivel mundial, pues casi te podría decir que el 90% de las encuestas, como se plantean en un momento, el resultado no coincide o no es exactamente como se había planteado. En el caso mexicano, el modelo electoral tiene un problema estructural. Y esa es una cuestión que José Antonio ha tenido que remontar en este periodo desde su designación en noviembre y todo lo que ha pasado hasta el mes de febrero. Bueno, ya estamos ahora en el mes de marzo. Y es el hecho de que los dos candidatos, tanto Ricardo Anaya como Andrés Manuel López Obrador, cada uno traía en las alforjas por estos huecos que tiene la ley electoral, que permite que los presidentes de los partidos tengan millones de spots y que los ciudadanos no los tengan. Obviamente, darse a conocer fue mucho más pesado. Pero también, por otro lado, ahora que la gente lo empieza a conocer y que se dan estas dinámicas de la coyuntura cotidiana, José Antonio va teniendo más oportunidad de poder entrar. Y creo que cuando vengan los debates y cuando tengamos que discutir no las generalidades, sino los cómo y las partes específicas, creo que ahí José Antonio tendrá una ventaja. Por supuesto que es remontable. Solo revisen en históricos los ciclos del 2000, del 2006 y del 2012 y nos vamos a dar cuenta que las cosas se mueven, y también viene la coyuntura, y la coyuntura puede traer elementos que nosotros cuatro no podemos conocer en este momento. Es correcto, y tienes toda la razón. Los resultados y las preferencias electorales pueden ir cambiando, pero déjame ponerle número a la casa. Si uno toma, digamos, las encuestas, los poll de polls o las encuestas, del promedio de las encuestas, lo que te están marcando es aproximadamente unos 12 puntos de ventaja entre el puntero y el candidato Mid. Vamos a tomar ese número como referencia, no es por discutir el número per se, pero son 90 días para remontar 12 puntos. Esos son 4 puntos por mes. ¿Eso es factible, digamos, en la política mexicana? ¿Te parece que hay cancha para eso? Mira, ha sucedido en el pasado. Si tú te vas al histórico de Andrés Manuel López Obrador, digamos que lo suyo no es mantener las ventajas que tiene, ¿no? Eso habría que reconocerlo. Segundo, va a llegar un punto, y yo creo que eso va a ser interesante, donde las dos coaliciones que tienen algún punto de coincidencia en el cuore, me refiero a las políticas públicas esenciales que se están debatiendo, van a tener que tomar una decisión los electores. Hace unos días, ayer, un escritor peruano puso de cabeza a Andrés Manuel López Obrador otra vez, porque planteó un elemento que yo creo que va a aparecer en las discusiones de las próximas semanas y mesas, que es un proyecto liberal de libertades, un proyecto que cree en el libre mercado, un proyecto que tiene una serie de planteamientos que están, desde mi punto de vista, contenidos en el Pacto por México, y el populismo que ubica a Napoleón Gómez Urrutia como Mandela.
Entonces, creo que cuando se contrasten estos dos proyectos, en algún momento José Antonio es muy competitivo, porque si bien yo no dejo de reconocer algunas de las circunstancias que ustedes han señalado y la parte que mencionaba Macario del encono social en torno a ciertas decisiones, ya José Antonio lo reconoció en algún discurso que dio, que no podemos ignorar esa circunstancia, creo que ahí es donde sí podría ser remontable, y si bien entiendo por tu formación de economista la parte de los números, también te diría que ser el comeback kid de esta elección es posible si logramos activar esta conciencia pública de qué es lo que estás seleccionando y en qué punto de la historia estás. Concluyo diciéndote que he sido un observador he seguido con mucha profundidad el proceso de la debacle democrática de Venezuela. Es algo que desde la OEA con Luis Almagro tuve la posibilidad de revisar, y sí creo que los ciudadanos van a tener que hacer un ejercicio profundo sobre qué país quieren. Lo vimos en la elección en Chile. La elección en Chile fue al final una discusión entre si se quería Chilezuela o no, así lo frasearon los mercadólogos, y bueno, efectivamente fue una discusión interesante, así que yo creo que lo bueno está por venir, y ojalá me vuelvan a invitar en algún momento conforme vaya avanzando para poder discutir sobre eso. Francisco Guerrero, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer estar con un grupo tan inteligente. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Banco de México informó que mantiene sin cambio su meta de crecimiento para este año entre 2 y 3% y para 2019 entre 2,2 y 3,2%. Además, aceptó que la meta de inflación de 3% no se va a cumplir en este 2018, sino hasta el año que entra, debido a lo que llama choques o presiones registradas. Por otro lado, se realiza aquí en la Ciudad de México la 7ª ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en medio de la amenaza del señor Trump de meterle impuestos al acero y pues ahí ciertos atorones en el tema de las reglas de origen. Bueno, pues está ahí, creo que el reporte de Banco de México, que finalmente acepta lo que ya sabíamos, que no vamos a terminar con una inflación controlada del 3%, que se va a 3,8% y que probablemente esté todavía cercana a 4%, y los especialistas decían entre 4,1% y 4,5%. Hay mucho más presión sobre la inflación, más aún en un año electoral, cosas que tienen que ver pues todavía con una economía mexicana que no alcanza a absorber ciertas variables, gasolinas y otros temas más. Yo creo que el comportamiento de la economía mexicana en materia de crecimiento, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, es más o menos estable, alrededor de 2%, es un poquito más. De hecho, los últimos años, si quitáramos el efecto de la caída de producción de petróleo, estaríamos más bien cerca del 3%. Entonces, ese es el rango donde nos podemos mover. En materia inflacionaria también habíamos comentado que era muy complicado bajar la inflación de 6,8%, que terminó el año pasado, a 3%, pues no da. Pero pues sí, 4,2, 4,3 puede ser para este año, es más o menos en donde se encuentra la inflación subyacente, entonces podríamos esperar que eso fuera lo que ocurriera. A mí me parece que, otra vez, la parte económica no es un asunto de preocupación relevante en este momento para nuestro país, ahí las cosas están razonablemente ordenadas. Mucho tendrá que ver el comportamiento, el tipo de cambio, en qué tanto se puedan alcanzar o no las metas, y el tipo de cambio no depende de nosotros, depende fundamentalmente de estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, de lo que haga Donald Trump, de qué ocurra con las elecciones aquí en nuestro país. Son factores que no son fáciles de administrar y que pues no están bajo control de ninguna autoridad. Fíjate que, bueno, nada más recordarle al auditorio, el Banco de México cada 3 meses hace un reporte en donde analiza la situación económica, pero se enfoca sobre la inflación, que es su responsabilidad. Los banqueros centrales en el mundo tienen fama de que cuando ellos hablan nadie les entiende. Y a mí me parece que en este informe el Banco de México hace un esfuerzo notable por ser claro de cómo ven las cosas. Y sí se le entiende bien. Y además no solamente eso, sino que en este informe vale la pena que la audiencia pueda consultar por lo menos el resumen de prensa. Está interesante porque el Banco de México hace algo que nunca había hecho, que es
además de que dice que la inflación pues sí ha estado alta y que está costando trabajo que bajarla digamos al rango de 3 o 4% que México ha utilizado durante muchos años. El 6.8% de inflación del año pasado es la inflación más alta desde el 2001. Entonces sí hay un problema ahí. Bueno, el Banco de México lo describe y lo analiza detalladamente, pero lo que me parece más importante en esta ocasión es que el Banco de México establece un calendario trimestral de la trayectoria de inflación y dice, pues miren, en el reporte anterior pensábamos que la inflación del 2018 iba a iniciar en alrededor de un 4.6% en el primer trimestre, todavía no termina el trimestre, pero bueno, ya vemos que no se va a dar, y que iba a bajar al 3%. Ya no podemos sostener eso. Y entonces publica una nueva trayectoria, hace una revisión a sus cifras, como todos los analistas podemos hacerla en función de lo que observamos. Y la inflación dice, el primer trimestre deberá de ser en promedio de alrededor del 5,5. Entonces tuvimos 5,66, me parece, en enero. 5, sí. De febrero todavía no sabemos, pero va a andar alrededor del 5,5. Y bueno, pues si marzo está en 5,5, pues entonces ya está más o menos en línea. Y la idea es que vaya bajando al 3.8. ¿Por qué es esto importante? Porque el Banco de México creo que con esto lo que quiere es ganar credibilidad en la opinión pública, diciendo, esto es lo que nosotros esperamos. Si las cosas se comportan en ese sentido, ya no vamos a tener que meterle mano a las tasas de interés, entiendas subirlas. Si las cosas, por la razón que sea, no van en esta trayectoria, vamos a tener que subir las tasas de interés. Me parece de veras un acto de honestidad profesional, de transparencia, de rendición de cuentas y de, ojalá de veras que se imitara en otras dependencias públicas. Me parece realmente un avance. Es una espada de dos filos, porque entonces ahora todos los analistas vamos a estar monitoreando si va o no va, pero pues ya el banco reaccionará como debe de hacerlo. Y esto es importante porque lo comentábamos durante todo el año pasado, de hecho Mauricio era muy insistente en el tema. El problema no era exactamente la inflación durante 2017, porque esa tenía el impacto del movimiento en las gasolinas. El problema era la inercia inflacionaria, es decir, que todo el mundo empezara a tener expectativas de una inflación más alta y para cubrirte de la inflación empiezas a tomar decisiones que en los hechos alimentan la inflación. Ese fue el problema inflacionario de los años 80 y se resolvió acotando las expectativas. Eso es exactamente lo que hace esta trayectoria. Dice, estas son las expectativas de nosotros. Esto va a mover a muchos analistas a tratar de moverse a ese espacio, a no estar inventando inflaciones de 8 o 9. Y conforme vayamos avanzando, si se cumple, pues ya habremos limitado la inercia. Y si no se cumple, entonces entra otra vez las tasas de interés. Pero esto al mismo tiempo pues te permite hacer una trayectoria de tasas de interés para el futuro. Si nos vamos a mover con esa inflación, pues las tasas van a moverse en esa dirección. Pero tu pregunta. Yo quería entrar al otro tema antes que se nos termine el tiempo, el tema del Tratado de Libre Comercio. Ahí están negociaciones que, más allá de los gritos y sombrerazos del señor Trump de tratar de meterle impuestos al acero y cosas que pues generan mucho ruido. Lo cierto es que se han cerrado ciertos capítulos, ya los técnicos dicen se avanza de manera importante, se envía a los representantes norteamericanos que estaban aquí a tratar de amarrar ciertas cosas con la industria automotriz norteamericana, en algo en donde parecería que tanto con canadienses como norteamericanos se empieza a aterrizar en algo positivo, mientras el propio señor Trump vuelve otra vez, no sé si como estrategia de mayor presión o si alguien le está haciendo ya caso a decir, no, yo voy a echar esto para abajo y sigo construyendo mi muro. Mira, esa es mi interpretación, puedo estar equivocado. Yo creo que esto que estamos viendo efectivamente, a ver, las negociaciones avanzan, ya se llegó, digamos, ya se negoció lo más sencillo, nada es fácil en este tratado, pero lo más sencillo ya se negoció. Y ahora se está llegando a los puntos más álgidos, que son el contenido de reglas de origen que se llama, o sea, qué parte de los componentes de los autos que se hacen en México deben de tener de Estados Unidos, de Canadá, de México, para poder entrar libres de arancel en los vecinos del norte. Entonces, esa es la parte difícil, la parte de las exportaciones agropecuarias de México, la parte de los mecanismos de discusión. Entonces, ya es lo difícil. A mí me parece que es una estrategia orquestada del señor Trump
Trump y uno que otro loquito que lo sigue asesorando y el señor Trump está escuchando, como Peter Navarro. No, y te digo por qué uso ese calificativo. No es por ofenderlo, es porque de veras yo creo que sí no está bien de la cabeza, en el sentido de la oficina de lo que se llama el US Trade Representative. Saca un reporte, Esra, está en la página de ellos, el USTR, donde dice que México subsidia las exportaciones de manufacturas que envía Estados Unidos. Eso es una falsedad absoluta, igual que la falsedad que se dijo de que Estados Unidos había perdido empleos manufactureros durante los últimos 10 años a consecuencia del tratado. Eso es insostenible frente a la evidencia. O lo último que sacaron de manipulación monetaria, como si México puede hacer eso, bueno, ¿no? Entonces, sale el reporte con una mentira del tamaño jumbo. Y por otro lado, entonces el señor Trump anuncia, bueno, no ha anunciado formalmente, pero se especula que va a anunciar aranceles al acero y al aluminio de 25% al acero, 10% al aluminio, y eso lo que va a encarecer es el precio de los automóviles en Estados Unidos. Y si te sube el arancel del acero, te va a costar más si eres la Ford y te vas a subir el precio a los estadounidenses. Entonces, creo que es algo como para mostrar fuerza de aquí se hace lo que yo quiero y vamos a reducir el déficit comercial, y para ablandar a los negociadores de Canadá y de México. Espero que esa interpretación sea correcta, porque si es correcta, continuarán las pláticas. Cerraron el capítulo de mejores prácticas regulatorias, que no es pues algo sencillo, algo que pues también presiona a los norteamericanos a dejar de hacer estas tonterías. Es que creo que lo que están tratando de hacer es concentrar la discusión sobre los salarios de los mexicanos. Dicen, ahí es donde está el subsidio, porque estás pagándole poco a los trabajadores. Esto es un problema de cálculo también. Hay que considerar la productividad de los trabajadores mexicanos para calcular el salario. Yo lo he hecho en diversas ocasiones en el periódico. Los trabajadores mexicanos producen más o menos 1/3 de lo que produce un trabajador estadounidense, no porque sean más malos o eso, es por la forma como producimos, que somos ineficientes en este país. A la hora que considera uno eso y considera uno el diferente valor de las cosas en México y en Estados Unidos, los salarios en México en la industria manufacturera no son particularmente bajos. Entonces estos argumentos pues no tienen sentido, pero otra vez, y lo dijo muy bien Mauricio, alguien como Peter Navarro de veras no tiene idea de lo que está diciendo, inventa cosas para poder argumentar lo que en el fondo es su creencia, que mientras más cierren las fronteras va a ser mejor para ellos. Es una creencia absurda, pero tiene muchísimos años, 200, 300 años que la gente lo cree, y bueno, pues con estos hay que arar, ¿no? Pero el tema es muy, muy claro. Tratar de meterle mayores impuestos o cerrar fronteras, a lo único que finalmente te va a llegar es a una guerra, al estallido de una guerra comercial, si no es que a otras cosas peores, con Unión Europea, con China. China. El primer afectado por el arancel del acero es China. Va a ser China y ahí te vas a meter en la bronca. Mientras tanto, Trump está volteando a ver si regresa al TPP porque ya le abrieron el caminito y no vaya a ser que a lo mejor nos conviene. A ver, yo creo que el señor Trump lo que está viviendo es un conflicto entre la comunidad de negocios estadounidense que le dice no le muevas al tratado, con sus asesores tipo Peter Navarro y la propia mentalidad de Trump, diciéndole, híjole, ¿y ahora cómo le hago para cumplir mis promesas de campaña de reducir el déficit comercial? Vámonos a una pausa y de regreso platicamos porque la llamadita esa de teléfono entre Trump y Peña Nieto tampoco funcionó. Esto es Dinero y Poder. Y mientras se realizan aquí en la capital del país las mesas de diálogo de la 7ª ronda del TLC, el presidente Trump continúa presionando para que México pague por el muro fronterizo. La semana pasada, el presidente Peña Nieto y Trump mantuvieron una conversación telefónica que se suponía era el primer paso hacia una reunión entre ambos mandatarios. Sin embargo, bueno, pues ya sabe usted, el señor Trump insistió que pues hay que pagarle el muro. Peña Nieto le colgó el teléfono y en esas andamos. Ojalá. No, la verdad es que bueno, esto hay que recordar que el comunicado original era que pues habían hablado y se habían dado mutuas condolencias por el tema de México, de los damnificados por terremotos, y el presidente Peña por el tema de la gente fallecida por estos tiroteos en esta verdadera locura americana de estar armados y disparar a diestra y siniestra. Y de repente Washington Post dice, no, aquí hubo una llamada en donde, pues, otra vez el señor Trump le dijo, no hay ningún problema, vas a venir conmigo y vas a aceptar
que tienen ustedes que pagar el muro. El señor del pelo naranja insiste en que le paguemos el muro. Y hay lugares en California en donde además la gente, las propias autoridades de California dicen que ellos no quieren y no aceptarían porque dicen que hay problemas ambientales. Ya el juez Curiel, que Trump lo había descalificado por sus orígenes mexicanos, dijo que sí se puede. Ahora ya es amigo de Trump. Ya sabe usted si finalmente la decisión es positiva o no. Lo cierto es que pues, el tema del muro, que puede ser para los Estados Unidos y para Trump un elemento de legitimidad de gobierno, pues se lo pueden autorizar y puede armar su pared y empezar a armarla, pero suponer que el presidente mexicano va a aparecer diciéndole le vamos a pagar el muro, es algo así como, no sé, como que Vladimir Putin se parara y dijera en el Kremlin, pues sí, la verdad nosotros impusimos al señor Trump como presidente, ¿no? Es más o menos el equivalente, algo que no va a suceder. Es más probable que el señor Mueller sea el que diga eso, y que pues a partir de ello haya consecuencias, pero esto digamos que pone en peligro la propia negociación del TLC, o por lo menos la enrarece. Estas amenazas, decíamos el tema del acero, ya Trump diciendo la semana que entra se va a firmar y vamos a ponerle impuestos. Yo creo que el tema del acero va dirigido más hacia China y nos pega de rebote. Habrá que ver en el tema TLC qué pasa con estos temas de acero y aluminio, pero la verdad es que otra vez estamos en una situación en donde referirse a la política mexicana con respecto a los Estados Unidos es entrar en un terreno verdaderamente pantanoso. Yo creo que no hay salida ahí y no entiendo bien por qué el canciller mexicano, Luis Videgaray, había estado haciendo un gran esfuerzo, había estado yendo a Estados Unidos frecuentemente, gracias a su amistad con el señor Jared Kushner, había tenido acceso a un montón de personas de primer nivel, lo habíamos comentado aquí. Ahora los medios de comunicación ya agarraron al señor Kushner y lo que dicen es que hay muchos países que aprovechando los negocios oscuros de Kushner y su, pues, no sé si decir incapacidad o ingenuidad en materia política, pues estaban abusando de él. Y obviamente México aparece en la lista. México, porque, China, Emiratos Árabes e Israel. Los cuatro con los que Kushner estuvo moviendo. Ya le bajaron el nivel además de acceso a la información, a la seguridad. Y bueno, pues esto lo mete a un problema a Kushner, a la esposa, a Ivanka y al propio Donald Trump, ¿no? Exacto, y esto lo que hace pues es que todo el proceso que habían estado usando para negociar algo, y ese algo era una reunión con el señor Trump, pues era una tontería desde el principio. Yo no veo cómo México puede ganar algo en una reunión con Donald Trump. No, bueno, no creo que ocurra eso con ninguna persona, claro, pero en particular para nosotros no veo cómo. Incluso lo mencionaba alguno de los medios, el presidente mexicano, que es de un físico moderado, frente al otro que es un monote y que además le gusta hacer bullying, pues no hay manera que puedas ganar eso en términos mediáticos. Entonces, pues yo no sé para qué lo estaban platicando, qué bueno que no va a ocurrir, y pues sí, todos seguimos con nuestras veladoras prendidas para que el señor Mueller avance sus asuntos y lo más pronto posible ponga a Donald Trump bajo control, pero mientras eso ocurre, pues sí, estamos en manos de lo que él decida, si decide mañana no lo del acero, sino que se acaba el tratado, pues se acaba el tratado y tantán, Sí, yo lo que no entiendo efectivamente bueno, lo del viaje yo sí difiero, perdón, un poco de Macario. Yo creo que no puede, a ver, dos vecinos como México y Estados Unidos, pues no pueden dejar de hablarse y dejar de reunirse en público los presidentes de ambas naciones porque pues nada más porque somos vecinos y tenemos un problema no solamente en la parte comercial, tenemos cuestiones de seguridad nacional para ambos países, tenemos cuestiones de migración, tenemos muchos temas que tratar. Entonces, cuando los presidentes no se reúnen, pues de alguna manera también la administración percibe que a lo mejor no hay tanta prioridad y esos asuntos empiezan a congelar o avanzan poco, y eso yo creo que a México no le conviene. Lo que sí no entiendo tampoco es la actitud del señor Trump. Yo lo que veo es que tiene una presión enorme
de la comunidad de empresas estadounidenses que están involucradas en el comercio exterior con México y con Canadá a favor de que se firme un tratado, una buena cantidad de los legisladores republicanos, una buena cantidad de gobernadores republicanos y demócratas, o sea, tiene una presión ya constante y pesada, fuerte, para firmar o llegar a un acuerdo en donde no hay una modernización del tratado, no una modificación radical. Y por otro lado, le gana el hígado, porque cada vez que tiene una relación o una oportunidad, ¿no?, de conversar con el presidente Peña Nieto, saca el tema del muro. Entonces, bueno, ahí sí las cosas, pues francamente, como que tú dices, ¿a quién quieres atender? ¿A esta presión de tu comunidad estadounidense, empresarial, legislativa y política? ¿O quieres demostrarle al presidente Peña Nieto que como hiciste una estúpida promesa de campaña de que ibas a construir un muro y México iba a pagar por él, eres lo suficientemente macho y poderoso para que se cumpla? O sea, eso es lo que... Mira, vale la pena, no conocemos el texto de esta última conversación, pero sí conocemos el texto, yo lo leí en el Washington Post, se lo recomiendo a la audiencia ampliamente, el texto de la llamada que hubo hace un año. Es increíble. A mí me dio, pena por el presidente Peña Nieto escuchar la conversación con este señor que fue de casi 50 minutos, de la cantidad de barbaridades que dijo, de la manera como articula sus argumentos. No tiene estructura, no tiene lógica, no tiene sentido. Son puras ideas que se ve que le van llegando a la cabeza y y le salen por la boca. Es increíble. Pobre presidente Peña Nieto el tener que haber aguantado a Trump 50 minutos en el teléfono. Por eso no hay que ir a verlo. No, yo entiendo. No, bueno, pero pues somos los representantes de dos países. No son amigos. Yo entiendo muy bien lo que dice Mauricio. Me parece totalmente válido. O sea, tú no puedes, en una relación México-Estados Unidos, llamémosle al viejo estilo de los vecinos distantes, jamás habíamos estado ni en las peores condiciones con Estados Unidos, en el México, digamos, posrevolucionario, en donde pues sí había diferencias, desde las épocas de ¿qué te gusta? Eisenhower, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca con todo y los problemas derivados de las distintas presiones de los grupos antiinmigrantes, etcétera, nunca habías estado en una situación de una confrontación directa con el presidente de los Estados Unidos. Y pues en muchas ocasiones decías, bueno, es que el discurso mexicano, antinorteamericano, en esta ocasión, ahora sí que de a gratis, finalmente se le mete en el chip del señor Trump esta idea de que México tiene que doblar la mano, de que le robamos, de que le quitamos, etcétera, etcétera, y a partir de ello lo pone en una situación en donde han criticado a Luis Videgaray por utilizar el instrumento Jared Kushner. No tenían de otra. O sea, no tenían de otra. Yo me imagino que Kushner va a decir, pues perdóname, pero este es mi suegro. Supongo que el contacto era tal que en donde Kushner estaría recomendándole a Videgaray que ya había logrado de alguna manera consensuar algún tipo de acuerdo y que esto se podía avanzar. Nada más que en el momento, como funciona Trump, que toma el teléfono y ve que es Peña Nieto, entonces decide abiertamente soltar y decir, y tú vas a venir y yo te voy a imponer. Y perdón, Ezra, pero yo supongo que en estas varias visitas que hizo el canciller Videgaray a Washington, no fue solamente para ver, ¿no?, qué iban a comer o qué iban a cenar y de qué color iban a ser los manteles. Yo creo que ahí ya hay algo negociado y platicado en materia de seguridad, de migración, por supuesto, quizás algo más en la parte de comercio exterior. Entonces, no es una visita de ven a saludarme, es una visita donde vamos a hacer anuncios importantes para ambos países. Pero como el tema del muro es un tema no negociable, incluso para México es negociable la idea de que los Estados Unidos digan abiertamente, que Trump diga tenemos que hacer el muro y que México diga, bueno, pues es una decisión de ustedes, no la compartimos, pero nada. Pero de ahí a que el presidente Peña tenga que decir, porque el señor Trump diga, y les vamos a pagar el muro. Bueno, señores, esto es humillante, esto es al estilo del nazismo en las épocas de los 30, cuando finalmente llegaban, destruían comercios judíos y luego obligaban a las comunidades a pagar por ello. A ese nivel les vamos a pagar el muro
cuando el comercio de armas o el tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México es uno de los problemas fundamentales de la guerra contra el narcotráfico? Por eso no hay que hablar con él, hombre. Yo sé que somos vecinos y hay muchas cosas. No, bueno, pero es que no hay que hablar con él. Para eso están los cancilleres, para eso están los embajadores. Si uno tiene un vecino que te ha dicho 8 veces que te va a agarrar a batazos cuando te vea, pues no vas a hablar con él, le pides a tu esposo, oye, ¿por qué no hablas con la esposa de este chango y vemos lo que tenemos que arreglar? Porque no hay manera. O sea, yo entiendo todo lo que me dicen, pero esto es imposible. No hay manera. Es un callejón sin salida hasta en tanto no haya otro tipo de medidas que pudiesen... Hasta que se vaya, a lo mejor 2020, yo no sé, pero hasta que se vaya. Lo que queda claro en este momento es que finalmente el señor Donald Trump está otra vez, no solamente en el tema mexicano, sino también en la confrontación con China y con la Unión Europea. En problemas. Se está otra vez metiendo en problemas y que en noviembre puede haber de verdad una catástrofe para los republicanos que hoy pueden perder no solamente la mayoría en las 2 cámaras, sino prácticamente todo si siguen apoyando a este hombre. Vámonos a una pausa, regresamos con más aquí a Dinero y Poder. El INEGI informó que el valor de las exportaciones de mercancías ascendió en enero a 30.730 millones de dólares, lo que representa un incremento anual del 12.5% respecto al mismo mes de 2017. De acuerdo con la información sobre balanza comercial de mercancías de México de enero de este año, dicha cifra fue resultado de alzas del 11.6% en las exportaciones no petroleras y de 24.1% en las petroleras. La verdad es que, bueno, pues ahí está el petróleo otra vez recuperándose. Macario dice, no sirve para nada. Bueno, para los niveles que estábamos, pues ya ahí va la recuperación. Lo cierto es que también tienes industria manufacturera. El dato hoy aparece también de una industria manufacturera norteamericana que crece fuerte. Hoy los datos de la economía norteamericana están como de la locomotora, que la están haciendo, pero correr a todo lo que da, porque tienes ya niveles de desempleo muy por debajo de lo que se conoce como pleno empleo. Le están forzando la máquina a todo lo que da, y mientras eso sucede y con un tipo de cambio de los 18.60, 18.70, vas a tener una industria manufacturera mexicana que va a seguir creciendo. Sí, eso no hay duda. Además, somos eficientes para producir. Hablábamos hace ratito de la productividad y los salarios. En el neto, México es atractivo y va a seguir siéndolo por un buen rato. Decía yo que en las petroleras ya no hay que fijarse. Estos datos los seguimos haciendo porque se hacían antes cuando eran relevantes. Hoy, ¿por qué no son relevantes? Porque si suben las exportaciones petroleras, es que están subiendo también las importaciones petroleras, porque es un efecto de puro precio, no es un efecto de cantidad. Entonces, ya no le hagan caso. También subió algo que es muy interesante. Pero por supuesto no que le hagan caso. Las remesas de los mexicanos que le mandan a su familia dinero para el mes de enero es un nuevo récord. El año que empezó en febrero y termina en enero, llegamos casi a 29,000 millones de dólares. Esto es una cantidad inmensa. Entonces hay varias cosas que están funcionando razonablemente, pero pues otra vez esto no significa mucho más allá del famosísimo 2%, que es el límite de nuestra economía, ¿no? Sí, las cifras de exportación son positivas, particularmente por el impulso de las exportaciones no petroleras, que vale la pena simplemente reiterar a lo que hemos dicho en muchas ocasiones, es por qué crecieron tanto las exportaciones el año pasado y siguen creciendo en enero de este año, afortunadamente. Pues por 2 razones. Uno es porque la economía de los Estados Unidos ha crecido cada vez más y entonces nos compran más artículos, sobre todo manufacturas. Y por otro lado, eso lo debe tener claro la Casa Blanca y sus asesores, porque se debilita el peso, se abaratan los productos mexicanos en el mercado estadounidense y pues cuando algo se te abarata, pues compras más, ¿no? Entonces esas son las 2 razones y la verdad es que las exportaciones tuvieron una buena contribución al crecimiento del PIB en México el año pasado, cosa que no había sucedido en años anteriores. Pero perdón, yo sí voy a enfocarme en el tema petrolero, en este que dice Macario que no hay que hacerle tanto caso. Sí, no, yo creo que sí hay que hacerle mucho caso, no tanto a la parte de exportación, en eso sí coincido, sino a la balanza petrolera. La balanza petrolera es deficitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que vendemos petróleo crudo, que vendemos algunos otros petrolíferos, pero compramos fuera más de lo que vendemos.
Es el argumento del señor Trump, nomás que yo lo voy a usar, espero, de manera más inteligente. Esa situación es relativamente nueva para México. Se empezó a presentar a partir del 2014. En 2016, para no llenarlos de cifra, la balanza petrolera fue deficitaria en 12.700 millones de dólares. En el 2017 fue deficitaria en 18.000 millones de dólares. ¿Y por qué es esto un motivo de preocupación? Por muchísimas causas. Primero, porque antes de 2014, cuando subía el tipo de cambio, como teníamos un superávit petrolero, las finanzas públicas se fortalecían, el gobierno fortalecía sus finanzas. Hoy sucede al revés. Cada vez que sube el tipo de cambio, el gobierno se pone a temblar porque le cuesta dinero. ¿Por qué? Pues porque compras más afuera de lo que vendes afuera. Y segundo, cuando sube el precio del petróleo crudo, antes era como para hacer fiesta en Estados Unidos porque éramos un exportador neto. Hoy en día, cuando sube el precio del crudo, Pemex se pone a temblar. ¿Por qué? Porque sabe que las gasolinas eventualmente le van a salir más caras. Entonces, debilitas las finanzas públicas. No es por el tema de los dólares, es por el tema de las finanzas públicas. Y esto sí nos marca ya niveles de enorme preocupación de que mientras no se invierta más en Pemex para incrementar la producción de petróleo crudo, este factor de debilidad va a quedar ahí en las finanzas públicas nacionales. El discurso de López Obrador te diría, ya ves, hay que hacer refinerías, hay que meter a las refinerías. No, hay que hacerlo de manera inteligente. Por eso yo quiero escuchar, porque si me cuesta tanto estar importando gasolinas, ¿por qué no las hago aquí? Si las haces aquí, primero te costaría lo mismo en el mejor de los casos, si eres eficiente, y si no, te costaría más, como te costó todo el tiempo que lo produjo Pemex. Tenemos 5 refinerías que no están en condiciones óptimas para operar. En buena medida, a través de las refinerías es que el sindicato y los petroleros nos extraían rentas a nosotros, o para decirlo más fácil, se llevaban nuestro dinero. Perdía Pemex 120,000 millones de pesos cada año en el proceso de refinación, que era una transferencia que le hacíamos a ellos, y es lo que están perdiendo con la reforma energética, y por eso pues están tan enojados, y ahora varios de ellos, me imagino, estarán apoyando a Andrés Manuel, que a cambio les va a hacer refinerías. Eso es una tontería monumental, pero dejémoslo ahí. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy exactamente con la producción? El tipo de petróleo que se produce en México no es tan fácil de refinar. Tenemos que comprar el otro petróleo ya refinado, entonces tampoco podrías modificar si quisieras así de pronto, voy a hacerlo aquí y demás. Entonces, esto que acaba de explicar Mauricio muy bien, de cómo el gobierno pierde porque ahora tiene que comprar más, estrictamente hablando no lo pierde el gobierno, sino que lo pierde Pemex. Los amigos del auditorio habrán visto hace una semana que hubo 300,000 millones de pesos de pérdidas. Son atribuibles en parte a eso, que ellos son los que tienen que importar la gasolina, pero de cualquier manera le tienen que pagar al gobierno el derecho sobre el petróleo. Entonces el petróleo sale bien, Pemex pierde. Igual al final Pemex es el gobierno, al final digo, pues ¿de quién es? Pero para aclararle al auditorio, pues, entonces, Ahora, decían, para solucionar esta situación, requieres que mayor extracción de petróleo para vender más y de esta manera equilibrar el precio. Así es. Sí, yo coincido con Macario, lo voy a plantear de otra manera. Las refinerías en general en el mundo pierden dinero. Entonces, gastarte 10, 12 o 15,000 millones de dólares en construir unas refinerías que te van a llevar 5 o 6 años o más, y para que después quién sabe cómo las vamos a administrar, y muy probablemente para que pierdan más dinero, pues me parece sí, verdaderamente una estrategia fatal. Rentas afuera hay mucho. Exactamente, rentas o compras las gasolinas, no hay problema. Si no hay problema de comprar afuera, nomás que el problema es ¿a qué le puedes dedicar el dinero? En nuestro caso, pues es a recuperar lo perdido, y lo perdido es explotación, o sea, sacar más crudo del subsuelo. Petróleo tenemos y muchísimo, nada más que los campos tradicionales, sobre todo Cantarell, se han ido agotando. El gobierno federal le exprimió a Pemex durante años todo lo que pudo, entonces lo dejaba sin recursos para invertir, para explorar y para explotar, y entonces ahora estás pagando las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Primero, recuperar los niveles de producción de crudo de 3.100.000 barriles que ya tuvimos. Hoy tenemos apenitas 1.850.000 barriles. Entonces, esa tendría que ser la primera prioridad. Después podemos pensar en cómo darle valor
agregado al petróleo. Y tercero, si pusiéramos a alguien con una visión de 30 años hacia adelante, pues también hay que pensar qué va a suceder cuando los coches ya no usen gasolina. Ahora, lo que sí queda claro en este momento es que todo tendrá que girar en torno a la reforma energética. O sea, la gran apuesta es para impulsar producción, para generar mayores volúmenes, etcétera, es que esto comience a caminar en términos de la propia inversión. Esa es la apuesta, no hay otra. Y eso ahí va, eso está funcionando. Ya, no, pero acelérala. Lo más que puedes hacer es vender más los terrenos o prestarlos para que vengan a invertir. Lo están haciendo, lo van a hacer más o menos, son decisiones de mercado. Abriste ya el mercado de gasolinas para que venga la gasolina de otras personas, eso ahí va a estar funcionando. Efectivamente, el tema de autos eléctricos sí es muy importante. Las grandes petroleras que hacen sus estudios de cómo va a estar el mercado energético a futuro, la semana pasada duplicaron la estimación de cuántos autos habrá, estiman ya 100 millones de automóviles eléctricos para 2030, es una cantidad muy importante. Entonces sí hay que ir pensando de otra manera totalmente distinta. En 20 segundos, sí. Los resultados de la ronda de hace 3 semanas, 66% de los campos que se licitaron encontraron dueño. Claro. Bueno, eso se estima que nada más las actividades de inversión en esos campos son de $2,000 millones por año, que eso no hace diferencia en el PIB, durante 40 años. Si tú sigues esa ruta y la aceleras, créeme que le empiezas a dar la vuelta a Pemex, las finanzas, dentro de 5 o 6 años. Si no lo haces, pues astronauta. Mauricio González Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.